Bueno, muy buenas tardes a todos. Les damos nuevamente la bienvenida a un nuevo seminario del SLACI, hoy con un comité maravilloso, realmente un seminario muy bien organizado, el Comité de Oncología. Y para comenzar, vamos a darle la bienvenida a nuestra primer moderadora, la doctora Lupe Mora Robles. Ella es intensivista pediatra, médico tratante de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Sociedad de Lucha contra el Cáncer en Cuenca, Ecuador, y adicionalmente es profesora de cátedra de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Universidad de Cuenca. Doctora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, el seminario de ustedes. Muchísimas gracias, Shailene. Bienvenidos a todos. Es un honor para mí compartir con ustedes este webinar y a nombre del Comité de Oncología de SLACI darles una cordial bienvenida a nuestro webinar titulado Desafíos en la terapia de soporte en el paciente oncocrítico. Agradecemos su participación e interés en este espacio académico que busca fortalecer nuestras capacidades y de esta manera brindar una atención integral a nuestros pacientes oncológicos en estado crítico. Este es un encuentro de amigos y colegas que creemos firmemente que la herramienta más valiosa que tenemos para mejorar la sobrevida de nuestros pacientes oncológicos es compartir los conocimientos y la educación. Así que les damos el espacio para hacer de este webinar un espacio de participación activa con sus preguntas y comentarios en el chat. Tengo el honor de dar la bienvenida a la doctora Mireya Muñoz, quien nos acompaña desde México. La doctora es médico especialista en medicina del enfermo en estado crítico, jefa de la terapia intensiva del Instituto Nacional de Pediatría y médico adscrito al servicio de terapia intensiva del Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI. También es doctora en alta dirección gerencial de hospitales públicos y privados, doctora en gestión de instituciones educativas innovadoras. Ella nos acompaña y nos ha preparado hoy un excelente tema importante para la atención de nuestros pacientes, el paciente hemato-oncológico en estado crítico. Bienvenida, doctora Mireya, un gusto contar con usted esta tarde. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Me escuchan, doctora? Sí, doctora, adelante. También se Muchas ve gracias a todo el comité del SLACI. Y bueno, pues en realidad a mí me tocó dar una pequeña introducción acerca de el niño hemato-oncológico grave o los factores de riesgos que hacen que un niño hemato-oncológico pueda presentar una gravedad tal que sea necesario que ingrese a la terapia intensiva. Bueno, pues está bien descrito que se estima que cada año se diagnostican aproximadamente entre 290,000 y 430,000 casos nuevos de cáncer en niños y adolescentes de 0 a 19 años en todo el mundo. Y precisamente, en México, en Latinoamérica y en varios lugares del mundo, pues el cáncer más frecuente son las leucemias con sus variedades específicas, los tumores del sistema nervioso central y algunos tipos de tumores. Y adentrándonos un poquito al tema, 1 de cada 3 o 4 niños con cáncer es admitido en la unidad de terapia intensiva pediátrica por lo menos una vez durante el curso de su enfermedad. Estudios han demostrado una tasa de supervivencia global mayor al 80% siempre y cuando los niños sean detectados a tiempo con sus consideraciones importantes acerca de los factores de riesgo que tengan como niños con cáncer y que puedan entrar en el mejor momento, en el momento oportuno, a la unidad de cuidados intensivos. Estos son los factores de riesgo que contribuyen a la mortalidad y mortalidad en niños hemato-oncológicos y que en un momento dado pueden hacer que estos niños se precipite su gravedad o que muchos de ellos hagan una gravedad extrema y que el niño entre hacia terapia intensiva y que necesite todo el soporte de todos los órganos que van a hablar ahorita los doctores expertos en terapias de reemplazo.
Dentro de ellos está la inmunosupresión y obviamente la inmunosupresión se va a ver en su estado grave de acuerdo a la causa por la que sea esta inmunosupresión. El aumento de las tasas de morbilidad y de mortalidad van a ser precisamente el impacto en los resultados clínicos. Otras situaciones importantes que voy a mencionar, pero no por ello las que no mencioné dejan de ser importantes, es la neutropenia, resultados clínicos adversos. Obviamente, pues que un paciente entre en estado de disfunción multiorgánica a la terapia intensiva, no tal vez en un estado de insuficiencia respiratoria solamente o de sepsis o choque séptico, pues hace también que sea un factor de riesgo importante que aumente la mortalidad. Y más aún, si los niños llegan con varias fallas, pues eso también contribuye a que los niños pues desarrollen una gravedad extrema que en muchas ocasiones puedan ser controladas en terapia intensiva y que aumente la mortalidad, así como lo dice la literatura. Dentro de los factores de riesgo que tomo, más importantes son la disfunción de órganos, precisamente de tumores sólidos y disfunción de órganos por infiltración, la quimioterapia y la desnutrición. Hablando de los tumores sólidos o de la disfunción de órganos por infiltración, es muy importante considerar que los tumores sólidos lesionan mediante la combinación de compresión mecánica de manera primaria y que por factores biomecánicos y disfunción vascular e inflamación persistente, como se ve ya en las metástasis o cuando hay infiltración específica del cáncer en algún órgano. Esto puede contribuir también a que haya disfunción de cada uno de los órganos y obviamente pues a que lleven a aumento de la morbilidad y de la mortalidad. Ya sea de los tumores sólidos más frecuentes, como están los linfomas con sus variedades, los tumores del sistema nervioso central con sus variedades, el tumor de Wilms, los retinoblastomas, hepatoblastomas, entre tantos, más la hipoxia resultante que promueve vías de señalización que favorecen la invasión y la metástasis y la inmunosupresión. Esto nos puede dar una disfunción de cada uno de los órganos de manera grados, que más adelante nos pueda dar datos de disfunción multiorgánica. Las masas mediastinales son el ejemplo directo de la inflamación crónica, que aparte de dar compresión mecánica, pueden comprometer la función vascular precisamente por inflamación subyacente y contribuir al daño orgánico. En realidad, las principales, dentro de las masas mediastinales, los principales tumores son los linfomas con sus no Hodgkin con sus variedades, linfoma de Hodgkin, las leucemias con sus variedades, los tumores germinales y los neuroblastomas, principalmente los que nos pueden condicionar un efecto directo de como lo dan las masas mediastinales, ya sea por compresión mecánica o por factores biomecánicos. Los tumores sólidos lesionan pues por compresión, como les comentaba, y pueden condicionar hipoxia subyacente o alrededor del tumor, y esto hacer que haya remodelación del estroma y que nos condicione también problemas de fibrosis y alteración o daño tisular local y sistémico. Dentro de la disfunción condicionada por infiltración de órganos, estos son los primeros cánceres que nos condicionan ese tipo de infiltraciones, como las leucemias con sus variedades, aguda linfoblástica, aguda mieloblástica, el mieloma múltiple, la anemia plástica, síndromes mielodisplásicos principalmente. Dentro de la inmunidad deficiente, es muy importante tener el inmunocompromiso, que puede ser un inmunocompromiso leve o que puede ser un inmunocompromiso grave. El 6% de los niños con cáncer tienen una afectación inmunosupresora, de acuerdo a este artículo que nos habla directamente, tienen estado de choque séptico y que se aumenta la mortalidad. La inmunosupresión puede prevenir directamente del cáncer, como en el tipo de las leucemias con sus variedades, o de la terapia que se le da a ese tipo de cáncer, como es la quimioterapia, la radioterapia y actualmente algunas terapias inmunosupresoras y los esteroides. El estado inmunológico subyacente afecta el curso de la sepsis
o del el estado de choque séptico o ya bien de la disfunción multiorgánica. Y obviamente pues nos condiciona complicaciones dentro de las primeras pues las infecciones graves que estamos acostumbrados a ver en la terapia intensiva en los niños con cáncer. Otra situación importante que menciona este artículo es que los pacientes inmunodeprimidos tienen mayor incidencia de complicaciones graves, como comentamos ahorita, como son las infecciones y más adelante hasta un estado de desnutrición grave. El uso de fármacos inmunosupresores son los que nos llevan a la inmunosupresión en cada uno de los niños. Y estos fármacos cada vez se presentan más frecuente en las terapias o en las quimioterapias de los niños con cáncer. Afectan tanto a la inmunidad innata como a la adquirida al disminuir la fagocitosis, conduciendo a infecciones sistémicas y defectos significativos en la inmunidad celular. Dentro de los fármacos inmunosupresores encontramos a los fármacos antineoplásicos citotóxicos, los cuales directamente afectan a cada una de las células. En el caso pues de la médula ósea, condicionando pancitopenias graves o fibrosis ósea en el caso de que no se puedan recuperar los niños por este tipo de citotóxicos. Están los fármacos antimetabólicos que también condicionan pancitopenia, muy frecuentemente y grave la neutropenia y mucositis. Y los fármacos agentes alquilantes que también condicionan alteración en cada una de las células de la fórmula blanca y que también se aumentan muy frecuentemente el riesgo de infecciones y las terapias inmunitarias, como comentaba, que pueden condicionarnos alteración cualquiera de todas las situaciones, ya sea por el mismo cáncer o por las terapias que condicionen inmunosupresión. La magnitud y duración de la inmunosupresión depende del tipo y la intensidad del tratamiento. Puede ser que algunos niños resientan antes los efectos citotóxicos y que algunos otros niños pues aguanten un poquito más y que no muestren los efectos inmunosupresores desde el principio. Hoy por hoy, creo que uno de los factores que contribuyen a la mortalidad y a la gravedad de los niños con cáncer precisamente es la neutropenia grave. Y recordemos que la neutropenia grave es hablar de grado 3 y grado 4, que es menos de 1000 neutrófilos específicamente, condicionada por esquemas de quimioterapia, y los esquemas pueden cambiar. Hoy en día puede haber unos hace un año u otro. Sin embargo, los fármacos específicos pues los encontramos en esta guía donde yo laboro, pero pues cada quien debe tener sus casuísticas en cada uno de sus hospitales. ¿Por qué la neutropenia es grave? ¿Por qué la neutropenia hay que darle la importancia tal? Porque la neutropenia ocasiona algo que se llama lesión neutropénica sistémica. No todos los niños hacen estas lesiones en todos los órganos ante la presencia de neutropenia. Y la lesión neutropénica sistémica, también dentro de ella se encuentra la enterocolitis neutropénica. Y la enterocolitis neutropénica es una patología que finalmente puede terminar en un estado de gravedad extremo, ya sea por factores de lumen, por factores de adhesión, por factores de penetración o por ya efectos inmunosupresores y presencia de inmunidad local alterada o inmunidad sistémica alterada. Una vez que hace daño la quimioterapia, condicionando neutropenia grave y que se afecta muy frecuentemente a nivel de toda la mucosa del tubo digestivo, dando selección principalmente a nivel del intestino grueso que vimos aquí en esta parte donde aumenta la permeabilidad, se lesionan los enterocitos y a nivel de la microvasculatura se lleva a cabo la translocación bacteriana. Misma translocación bacteriana que nos puede llevar a insuficientes, a infecciones graves, infecciones por gram positivos o gram negativos o hasta por enterobacterias. Y estas infecciones graves llevarnos a un estado de sepsis, de choque séptico o disfunción multiorgánica. La enterocolitis neutropénica está bien escrito que la mayoría de las veces puede condicionarnos una lesión tal en presencia también de lesión neutropénica sistémica, de llevarnos hasta un estado de choque séptico y disfunción multiorgánica, y es cuando está indicado
desde que sospechamos sepsis más inmunosupresión más presencia de infecciones, que nuestro niño pueda entrar a terapia intensiva para recibir todo el aporte o el soporte que está escrito en guías y que no es tema del día de hoy, pero que debe de llevar metas para mejorar el gasto cardíaco y metas para mejorar la insuficiencia respiratoria. Existen, antes del 2014, muchos artículos escritos por oncólogos quirúrgicos, por patólogos, pero no por intensivistas. Y pues a partir del 2014, esta es la literatura que está escrita por médicos intensivistas pediatras, en donde hacen énfasis que uno de los temas más importantes por lo que los niños se ponen graves es precisamente la neutropenia grave con su consecuente enterocolitis neutropénica. Les menciono un artículo que escribimos en el 2014 en el Instituto Nacional de Pediatría, la experiencia de 10 años de la enterocolitis neutropénica con la consecuente neutropenia grave en la unidad de terapia intensiva, en donde nos dimos a la tarea, pues más que nada de ver cuál era la leucemia, el cáncer que más presenta enterocolitis neutropenia y neutropenia grave, y cuáles son los agentes de quimioterapia que también más ayudan o más contribuyen a la neutropenia grave. Pues hicimos un estudio de todos los factores demográficos y finalmente cruzamos todas las fases desde sepsis, en aquel entonces sepsis grave, choque séptico y disfunción multiorgánica con los tipos de leucemia. Y hoy por hoy, la leucemia es el cáncer número 1 que presenta y que lleva al niño a un estado de gravedad extrema que amerita estar en terapia intensiva. A raíz del artículo anterior, también escribimos este artículo que se titula Supervivencia en pacientes afectados de enterocolitis neutropénica, y precisamente lo más importante fue darnos cuenta que si el niño entra a la terapia intensiva en estado de sepsis, tiene mejor supervivencia, un porcentaje de supervivencia arriba del 80%. Sin embargo, si el niño entra a terapia intensiva en estado de choque séptico o de disfunción multiorgánica, disminuye de manera significativa su supervivencia. Hablando de otros factores que contribuyen a la morbidez y mortalidad de niños hemato-oncológicos, encontramos las infecciones que tienen factores de riesgo, pues en niños con cáncer, para que se desarrollen de manera más temprana, factores de riesgo como la edad, el tipo de cáncer, las variables clínicas con que presentan su estado de infección o su estado de sepsis y el tiempo en el que lo presentan, las variables hematológicas, que es precisamente, y los resultados de sus biomarcadores, dentro de los principales, la procalcitonina, y en muchos otros centros, nosotros no tenemos, pero en muchos otros centros, las interleucinas. Las infecciones son la principal complicación del tratamiento en el niño con cáncer, específicamente, o las más frecuentes, las leucemias. Ensayos clínicos publicados nos dicen que más del 60% de las muertes asociadas a tratamiento con quimioterapia son por complicaciones infecciosas, ya sea bacterianas, la literatura habla de un 70%, o ya sea de carácter fúngico, principalmente un 30%. Estos son los microorganismos patógenos más aislados, más frecuentemente, depende de qué series, depende de qué hospital. Y esta diapositiva me la prestaron los doctores infectólogos del Instituto Nacional de Pediatría, en donde por hemocultivos positivos en niños con neutropenia y fiebre encontraron que E. coli, Staph aureus, principales agentes, bacterias que se presentan en niños con cáncer. El otro aspecto importante son las infecciones fúngicas invasivas, que también se presentan de manera muy importante y que hoy en día son más frecuentes los tipos de Cándida y Aspergillus. Y además, como infecciones invasivas, pues que contribuyen a una alta mortalidad. Estos son dos estudios que se realizaron también en el Instituto Nacional de Pediatría. El primero, titulado Infecciones fúngicas invasivas en niños con cáncer en el Instituto Nacional de Pediatría, recolectaron 5 años de pacientes que tuvieron 519 eventos con fiebre y neutropenia, y de esos 519,
73 niños presentaron infección fúngica invasiva. De estos niños que presentaron estas infecciones, los tipos de cándidas fueron principalmente uno de los más frecuentes, asimismo otros microorganismos como Aspergillus, que también se encontraron con frecuencia. Más adelante escribieron otro artículo en el instituto que se titula Enfermedad fúngica invasiva por hongos filamentosos, y aquí sí es muy importante. En la serie que recabaron, la infección fúngica invasiva más frecuente por órganos filamentosos fue el Aspergillus, aspergilosis invasiva. El 58% de estos pacientes fueron aspergilosis invasiva, y lo que más llama la atención es que el 60% de estos niños con infección fúngica invasiva tuvieron un desenlace fatal. De cualquier manera, pues, conocer la frecuencia de la aspergilosis invasiva, por ejemplo, en este estudio, y la evolución además y las complicaciones que hace directamente, nos ayuda a darnos cuenta de qué tratamiento debemos de dar empírico y de manera temprana. En el instituto siguen haciendo estudios que próximamente se van a publicar al respecto. Otro factor que contribuye a la mortalidad o a la gravedad de los niños graves es precisamente la quimioterapia, que hay mucho en la literatura al respecto, ustedes lo saben, que pueden condicionarnos alteraciones a nivel cardíaco, que son los agentes de quimioterapia que nos condicionan neutropenia grave, los que nos alteran la quimiotaxis y la fagocitosis, y los que nos condicionan de manera muy temprana bacteremia e infecciones oportunas, y más aún los que condicionan mucositis en todo el tubo digestivo. Esta es una clasificación de la toxicidad en función del momento de aparición. Hablan de una toxicidad inmediata que tarda horas, toxicidad precoz y toxicidad retardada, que yo creo que es lo que más nos debe de preocupar a nosotros como intensivistas, ya que cuando el niño entra a terapia intensiva, nosotros, el niño con cáncer, nosotros debemos preguntar, ¿qué quimioterapia le diste? ¿Qué dosis? ¿En qué fase va de la quimioterapia? ¿Y cuánto tiene de dosis acumulada de algunos agentes de quimioterapia? Y ver si nuestro niño está en el nadir de la quimioterapia, obviamente con toda la afectación de los órganos consecuentes. Como les comento, hay mucho en la literatura. Los agentes alquilantes pues pueden causarnos de manera muy importante cardiotoxicidad, y neutropenia y enterocolitis neutropénica. La L-asparaginasa causa puede ir desde pancreatitis leve hasta una pancreatitis necrótica hemorrágica, y aún así sucesivamente podemos hablar de todos los efectos tóxicos que puede darnos la quimioterapia, y que por ello en muchas ocasiones tenemos a los niños en terapia intensiva. Y por último, tenemos, no menos importante por ser la última, pero el niño en estado de desnutrición, que es muy frecuente que nuestros niños con cáncer estén en estado de desnutrición, pues también nos condiciona, nos precipita que haya inmunosupresión, que haya infecciones, y más aún que se pueda desarrollar una sepsis, un estado de choque séptico y una disfunción multiorgánica. Aquí específicamente la composición corporal de los niños con cáncer suele mostrar un aumento de la masa magra y una disminución de la masa celular corporal y la masa magra. El tratamiento puede empeorar el estado nutricional. Toda la quimioterapia, toda la radioterapia nos puede condicionar alteraciones en el estado nutricio del niño, más aún las infecciones graves, y no se diga las fallas que pueden llevarlo a la unidad de terapia intensiva, y que en el estado agudo de catabolismo también puede venir o puede contribuir a la desnutrición que tenga el niño. Y obviamente, pues lo más importante es ofrecer intervenciones nutricionales personalizadas que pueden mejorar la tolerancia al tratamiento, reducir complicaciones infecciosas y mejorar la supervivencia. La desnutrición en niños con enfermedades hemato-oncológicas graves tiene un impacto negativo significativo en la evolución clínica, la tolerancia al tratamiento y la supervivencia. La evidencia muestra que la desnutrición al momento del diagnóstico y durante el tratamiento se asocia con mayor morbilidad y con mayor mortalidad. Y bueno, pues comentamos
precipita las infecciones, precipita y ayuda a que los niños pues hagan respuesta inflamatoria sistémica con sus consecuentes fases hasta llegar al choque séptico, y la desnutrición también se asocia con una peor calidad de vida relacionada con la salud, afectando especialmente la función física y social. Y por último, estrategias de gestión. Pues primero, hacer un reconocimiento temprano de cómo está nuestro niño con cáncer, si tiene inmunosupresión, si tiene desnutrición, si está presentando infecciones, qué quimioterapia le pusieron. Es decir, el reconocimiento de todos los factores de riesgo que incrementan la mortalidad. Asimismo, para que se le dé una terapia temprana acerca del choque séptico con reanimación hídrica, inotrópicos, vasopresores, terapia temprana de antibióticos, de una manera empírica al principio y posteriormente dirigirse hacia los aislamientos o hacia la sospecha que se hace confirmada. Y obviamente, pues lo más importante es que con todos estos factores de riesgo, el niño tenga un ingreso temprano a la unidad de cuidados intensivos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mireya, por su brillante exposición. Realmente nos ayudó a sintetizar en esta presentación todos los factores de riesgo para un paciente hematológico en estado crítico. Fue muy completa su exposición. Y les invitamos a todos los que están participando con nosotros en esta tarde a dejar sus preguntas o comentarios para la doctora en el chat. Ahora vamos a continuar con nuestro webinar y vamos a dar la bienvenida a la doctora Agustina Finocchi, quien nos acompaña desde Argentina. La doctora es médico intensivista pediátrico del Hospital de Niños Sor María Ludovico, La Plata, Argentina. Bienvenida, doctora. La doctora nos ha preparado hoy, pues, un cuestionario. Aquí, para ser más interactivo, les invitamos a contestar. Ella nos acompaña hoy y nos preparó la conferencia de terapia de reemplazo renal en el paciente oncológico. Bienvenida, doctora. Adelante. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias a todos por invitarme a disertar sobre este tema. No sé si ya les aparece la encuesta que pueden completar desde la pantalla. Voy a pasar a presentar y cualquier duda después lo charlamos. Bárbaro. ¿Se ve, verdad? ¿Se escucha bien? Sí, doctora, adelante. Perfecto. Bueno, mi nombre, como yo me presento la doctora Lupita, soy Agustina Finocchi, soy especialista en terapia intensiva pediátrica de Argentina. Trabajo en el Hospital de Niños Sor María Ludovica, que está en La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Es un hospital que está fundado en 1889, es un hospital bastante viejo, que cuenta con una UCI polivalente de 20 camas, que fue fundada alrededor de los años 70. En mi clase de hoy, el objetivo va a ser hacer una breve introducción sobre el tema, revisar un poco la evidencia disponible que tenemos sobre terapia de reemplazo renal continuo y ver qué oportunidades de investigación y discusión tenemos al respecto. Voy a cerrar la pantalla, así se me escucha mejor. Entonces, como les decía, vamos a hacer una breve reseña sobre terapia de reemplazo renal continuo, ya que este no es el tema, no es el objetivo de la clase, sino que el objetivo pasa por otro lado. Hay un café, aparte un café SLASIP relativamente reciente, muy interesante y muy en detalle sobre esto, que si les interesa el tema, les recomiendo que lo busquen. La terapia de reemplazo renal continuo es una terapia de sustitución renal basada en la ultrafiltración lenta que tiene múltiples modalidades de funcionamiento dependiendo de la necesidad del paciente, pero la clave es esto, es una modalidad continua y lenta. ¿Qué indicaciones tiene? Las indicaciones de mayor relevancia para los pacientes pediátricos críticos es la sobrecarga hídrica, los disturbios electrolíticos, la oliguria y la necesidad de aporte nutricional adecuado. Entonces,
Pacientes oncocríticos y por qué nos interesa este tema en particular en nuestros pacientes. Los pacientes oncológicos críticos están expuestos a un mayor riesgo de injuria renal y eso se debe un poco, ya lo dijo la doctora Mireya, pero vamos a ahondar un poco más en este tema. Esto se debe a que la condición de base los expone repetidamente a drogas nefrotóxicas como múltiples cursos de antibióticos y a quimioterapia, así como también expone al riñón a situaciones de malperfusión, como son los cuadros infecciosos graves, y a una sobreexigencia de su función en los casos en la que la sobrecarga hídrica es parte del tratamiento de base con grandes volúmenes de infusión parenterales. ¿Qué cosas debemos considerar importantes para nuestro paciente a la hora de realizar una terapia de reemplazo renal continuo? Tengan en cuenta que los pacientes oncológicos críticos que ya están sumamente invadidos van a necesitar un acceso vascular exclusivo para realizar esta terapia, un acceso vascular grande, ubicado idealmente en la yugular interna. Van a requerir un proceso de anticoagulación, que ya sea anticoagulación idealmente regional, como se hace con citrato, o una anticoagulación del paciente en los contextos donde el citrato no está disponible y se hace anticoagulación con heparina. Por eso es importante que cada centro que pueda hacer terapia de reemplazo renal continua pueda desarrollar un protocolo para que la misma se realice con la menor cantidad de errores posibles. Además, nosotros sabemos que los pacientes oncológicos críticos requieren múltiples terapias de diferente tipo y esto en el contexto de la terapia renal continua requiere un monitoreo. ¿Por qué? Porque la terapia renal continua genera filtración no solo de los solutos y solventes que llevamos en el plasma habitualmente, sino también todas las moléculas que pasan a través del filtro. Y en eso se incluye muchas veces los antibióticos, algunas drogas que forman parte del tratamiento de base de los pacientes, y entonces es sumamente importante realizar el monitoreo continuo y periódico de las drogas que les administramos. Habiendo hecho este pequeño resumen de la terapia de reemplazo renal continuo y por qué nos importa en los pacientes oncológicos críticos, entramos en la evidencia. ¿Por qué es importante la evidencia? Nosotros sabemos que estos pacientes en particular tienen una morbimortalidad alta. Son pacientes que de por sí cuando ingresan a una terapia intensiva tienen una carga encima que los hace mucho más propensos a sufrir muchas complicaciones y además tienen un estigma propio de su enfermedad y de sus comorbilidades que hace que el intensivista muchas veces sienta reticencia a escalar en el tratamiento. Y acá es donde la evidencia se hace sumamente importante. La evidencia a nosotros nos va a avalar a seguir tratando a estos pacientes en la medida que corresponde. Cuando entro en la búsqueda bibliográfica sobre este tema puntual, la terapia de reemplazo renal continuo en los pacientes oncológicos o oncocríticos, me encuentro con lo siguiente. La evidencia es extremadamente escasa y principalmente de países con altos recursos. Vamos a revisar un poco qué he encontrado. El primer estudio del que vamos a hablar es un estudio retrospectivo multicéntrico nacional de 2019, desarrollado por la Red de Investigación de las UCI Pediátricas de los Países Bajos, sobre epidemiología y outcome de los pacientes pediátricos con cáncer y trasplante de médula ósea críticamente enfermos que requieren terapia de reemplazo renal continuo. ¿Qué nos muestra este estudio? Este estudio es un estudio que para la población que nosotros estudiamos es un estudio con un N significativo, grande, estudiado igual en un periodo prolongado de 12 años, pero no deja de tener relevancia. Entre las conclusiones que arrojó, vamos a ver que tiene una mortalidad, los pacientes dentro de esta cohorte tienen una mortalidad del 54%, y un dato no menor es que de todos los supervivientes de esta cohorte, el 30% desarrolló enfermedad renal crónica. ¿Y por qué nos es relevante? Nos es relevante porque todos estos niños que son pacientes nuestros con cáncer o con
trasplante de médula ósea, posteriormente van a seguir necesitando tratamientos que pueden tener que ajustarse de acuerdo a esa enfermedad crónica que el paciente desarrolla. Además, en este estudio lograron identificar dos factores relacionados con el aumento de relacionados con la mortalidad, que son la sobrecarga de líquidos y la necesidad de un soporte vasoactivo. Y dentro de sus conclusiones hay algunos puntos interesantes que me gustaría destacar. Por un lado, mencionan que el uso de los criterios clásicos de injuria renal aguda, los CADIGO, no son útiles para el inicio para indicar el inicio de la terapia de reemplazo renal continua lenta. ¿Y por qué? Porque, como ya sabemos, los criterios de CADIGO incluyen los valores de creatinina sérica y la oliguria. ¿Qué pasa? Los pacientes, como ya mencionó la doctora Mireya, los pacientes oncológicos críticos, la creatinina es poco confiable. En estos pacientes hay una gran pérdida de masa muscular por inmovilización, hay caquexia, inflamación y hay un pobre aporte proteico. Además, estos pacientes suelen tener una sobrecarga hídrica, en estos pacientes, cuando la sobrecarga hídrica es mayor al 10%, el incremento de la creatinina basal puede verse afectado por el efecto dilucional. Entonces la creatinina sérica deja de ser un marcador confiable de injuria renal. Y por otro lado, estos pacientes que nosotros sabemos que están más predispuestos al daño renal, una vez que tienen daño tubular, esto afecta la concentración de la orina y por lo tanto puede dilatar el desarrollo de la oliguria y por lo tanto también dejar a ese criterio como poco confiable. Esto lo que haría es básicamente dilatar el diagnóstico de la injuria renal aguda y por lo tanto retardar el tratamiento oportuno. Y por otro lado, este estudio tiene una última reflexión interesante que llama a la reflexión en cuanto a la administración de fluidos de resucitación en estos pacientes. Si nosotros ya sabemos que la sobrecarga hídrica aumenta la mortalidad en todos los pacientes pediátricos críticos, y si lo seguimos viendo en los pacientes oncológicos críticos, ¿no deberíamos tener un abordaje más comprensivo, guiado por metas a la hora de la reanimación, sin dejar de beneficiar el estado hemodinámico, pero sin generar tanta sobrecarga sabiendo lo que le estamos generando a nuestros pacientes? Este fue el único estudio global que encontré. Después pasamos a situaciones más específicas. Por ejemplo, la mortalidad relacionada a la sepsis en los pacientes con cáncer que necesitan terapia de reemplazo renal continua, de vuelta una mortalidad de casi la mitad de la población, 40%. Pero en cuanto más específico nos vamos, menos pacientes tenemos y menos extrapolables quizás son esos datos. Entonces, nombra como factores de riesgo un pediatric SOFA alto o una albúmina baja, y este estudio nombra un índice combinado que podría hablar del predictor de mortalidad. Otro estudio habla este es de Estados Unidos, el anterior era de China. Este es un estudio de Estados Unidos, del St. Jude, que habla del beneficio de la terapia de reemplazo renal continua en los pacientes con lisis tumoral. De todos sus pacientes con lisis, solo el 9% requirió terapia de reemplazo renal continua, la mayoría ingresó a terapia de reemplazo renal continua por hiperfosfatemia, que fue además uno de los riesgos asociados a que después determinó injuria renal aguda. De estos pacientes, la mayoría de los pacientes tuvo cursos cortos de terapia de reemplazo renal continua, con menos de 12 horas habían corregido los disturbios metabólicos y el 100% tuvieron una supervivencia hospitalaria del 100%. Esto es un punto a favor para establecer esta terapéutica dentro de esta población de pacientes. Y por último, en cuanto a específicos, este estudio que les nombro se desarrolló en Texas, en Estados Unidos, no habla principalmente de pacientes oncológicos, pero habla de las características y los outcomes clínicos de los pacientes que necesitaron terapia de reemplazo renal continua por tiempo prolongado, alrededor de más de 28 días. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque una vez que uno se pone a leer el estudio, lo que se determina en el estudio es que de todos estos pacientes,
casi el 40% eran pacientes oncológicos. Y de esos pacientes que requirieron terapia de reemplazo renal continua, prolongada, oncológicos, la mortalidad fue altísima, la supervivencia fue solo de 2 de 14. Entonces, la principal causa de muerte fue sepsis, y la neutropenia al inicio fue un indicador de mayor riesgo de mortalidad. Y el último estudio que les traigo para discutir es de vuelta un estudio desarrollado en Estados Unidos, que habla es una revisión sobre el uso de terapia de reemplazo renal continua en los pacientes con post-trasplante de médula ósea. Como sabemos, estos pacientes tienen un alto riesgo también de injuria renal aguda, y en estos pacientes, a la hora de indicar terapia de reemplazo renal continua, se juegan otros diagnósticos, como puede ser la sobrecarga hídrica, que ya le habíamos mencionado, la sepsis, pero además el síndrome de obstrucción sinusoidal, o el anterior llamado BOD, la falla hepática aguda, las consecuencias de la terapia CAR-T, que es algo que estamos empezando a ver ahora, y la necesidad de un soporte nutricional alto, en el contexto de altos requerimientos de infusiones parenterales. De la revisión que hicieron en este estudio, la mortalidad no difirió demasiado, fue entre un 52 y un 65%, y de vuelta, vuelve a aparecer como factor de riesgo la sobrecarga hídrica mayor al 10%, además del soporte vasoactivo, el soporte ventilatorio y la neutropenia. ¿Por qué es importante entonces? Es importante iniciarla tempranamente, y es importante el manejo multidisciplinario para poder manejar todas las consecuencias posteriores. Esto es todo lo que había en bibliografía específico sobre oncocríticos y terapia de reemplazo renal continua. Y acá les traigo nuestra humilde experiencia. En nuestro hospital realizamos terapia de reemplazo renal continua desde el 2020. Utilizamos los equipos Amplia y Carpe Diem, que nos permiten hacer terapia de reemplazo renal continua en pacientes menores de 10 kilos, además de los más grandes. Nosotros hacemos indicación conjunta entre nefrología y terapia intensiva, de acá nacen un poco las preguntas de la encuesta que han respondido. Y les traslado o les expongo un poco los datos que tenemos de los pacientes oncocríticos que hemos puesto nosotros. De los pacientes que tuvimos, 11 pacientes fueron pacientes oncológicos o post-trasplante de médula. La indicación principal, y acá está puesto así a propósito, fue la falla renal asociada a la sobrecarga de fluidos, y la mortalidad de egreso hospitalario fue un 70%. Hay mucho espacio para mejorar, obviamente que la curva de aprendizaje lleva un tiempo, pero sí es importante estar actualizado y al tanto de todas las nuevas evidencias que van surgiendo, porque, como exponíamos antes, la falla renal por criterios es tardía para el diagnóstico y para el tratamiento en tiempo adecuado. Entonces, es un punto a revisar. Y en base a la investigación, a la revisión bibliográfica que estuve haciendo, me pareció que era importante charlar de oportunidades de investigación. ¿Por qué? Porque tenemos una población que tiene altísimo riesgo de injuria renal aguda, de eventos críticos y de eventos críticos que requieran terapia de reemplazo renal continuo. Nosotros tenemos poca evidencia publicada y de Latinoamérica no hay ninguna, y nosotros como profesionales que trabajamos en lugares de medianos y bajos recursos sabemos que la evidencia publicada en altos recursos es a veces difícilmente extrapolable a nuestros escenarios. Entonces, me parece que es necesaria la evidencia para poder seguir empujando su uso, para poder darles a nuestros pacientes la mejor opción de tratamiento. Y también entender que en estas situaciones donde la población es escasa y dispersa y estamos mirando temas muy específicos,
se dan los lugares ideales para la colaboración entre diferentes centros. Así que esto es como un cierre y un llamado a la colaboración. Y con eso terminamos. Espero que haya sido claro y no muy rápido. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por su brillante exposición. Nos deja muchos mensajes para llevar a casa, especialmente las últimas diapositivas en las que nos menciona una oportunidad de investigación. Esto es importante para nosotros como grupo de oncocríticos. Les invitamos a que sigan dejando sus preguntas que van a ser consideradas al final del webinar. Y ahora damos paso a la siguiente conferencia. Tenemos el espacio para compartir hoy terapia de soporte extracorpóreo en pacientes hemato-oncológicos pediátricos y nos acompaña el doctor Sergio del Valle. Es un gusto, amigo Sergio, presentarte aquí y que compartas con nosotros esta experiencia. El doctor Sergio del Valle nos acompaña desde El Salvador. Él es médico intensivista pediátrico, adscrito al Departamento de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital de Niños Benjamín Bloom, coordinador del programa de ECMO y profesor de Medicina Crítica Pediátrica de la Universidad José Matías Delgado del Salvador. Bienvenido, Sergio. Adelante. Muchas gracias, Lupita, y gracias a los organizadores, Alejandra y todos los demás en SLACIP por la invitación a hablar de este tema que en lo particular me apasiona. Vamos a hablar un poco hoy sobre ECMO en el paciente oncológico pediátrico, que pues parece más fácil, pero en realidad encontrar información sobre esto es bastante difícil y la evidencia que hay pues no es que nos apoye. Antes de empezar, solo les quería traer una frase que me encanta y sé que muchos se van a identificar en sus centros en Latinoamérica. Nosotros, los dispuestos, dirigidos por los ignorantes, hacemos lo imposible por los malagradecidos. Hemos hecho tanto con tan poco durante tanto tiempo que ahora estamos calificados para hacer cualquier cosa con nada. Este es un político checo, Konstantin Josef Jirasek, que decía esta frase, y esto último, hacer cualquier cosa con nada, creo que define mucho de nuestros escenarios en los que trabajamos. Bueno, entrando en materia, les traía un pequeño caso clínico que fue relativamente reciente en nuestro centro. Es una paciente femenina de 10 años, era una niña relativamente grande, alta y un poquito gordita, un peso ideal de 50 kilos. Tenía una leucemia linfocítica aguda pre-B, ella estaba en una fase de inducción B en el protocolo AOPCA que se ocupa en el hospital. Acudió al servicio de urgencias con un cuadro de fiebre de 2 o 3 días, síntomas respiratorios, tos, un poquito de síntomas gripales. Cuando lo evalúan, pues era compatible con una neumonía. Toman una rayos X, en efecto, se ven los infiltrados, lesiones bilaterales. Hacen una prueba rápida de antígenos y sale positivo para influenza B. El estado general de la niña era bien. Se dio plan de ingreso al servicio de infectología para aislamiento, un poco de oxígeno, saturaba 92%. Pusieron oxígeno por una cánula nasal, iniciaron el oseltamivir, iniciaron ceftriaxona preveniendo que fueran a haber una sobreinfección bacteriana. Mientras estaba ingresado la niña, 48 horas después, pues empieza con deterioro clínico, una insuficiencia respiratoria hipoxémica, 61 milímetros de mercurio de PaO2, una saturación de 83%. Se prueba con cánula nasal de alto flujo, 2 horas, el ROX era de 1.5, bastante bajo, entonces se decide progresar a intubación. Esa es la gasometría, un pH de 7.27, un CO2 de 69, una PAFI de 150, una insuficiencia respiratoria mixta, puesto que no hay mucha disponibilidad de no invasiva, pues se decidió intubación orotraqueal y se traslada a la unidad de cuidados intensivos. En las primeras 24 horas de cuidados intensivos, la hipercapnia había
empeorado, se volvió refractaria, pH de 7,07, una CO2 de 133, un bicarbonato de 68. Requería doble soporte vasoinotrópico. Creíamos en ese momento que se debía más que todo a una interacción cardiopulmonar importante, puesto que estábamos fuera de parámetros de protección pulmonar, estábamos ventilando casi a 10 ml por kilo, frecuencias respiratorias algo altas, tiempos inspiratorios cortos, en fin, estrategias para tratar de bajar con ventilación convencional este CO2 que ya estaba empezando a dar un poco de repercusión hemodinámica. Entonces viene la pregunta citando a don Diego Verdaguer, ¿usted qué haría? Muchas opciones nos vinieron a la mente en el momento. ¿Qué podíamos hacer para ayudarle a este paciente? Aumentar más los parámetros de ventilación convencional, arriesgándonos a generar más daño y viendo que no estaba funcionando, pues no nos parecía lo más prudente. Pues primero no hacer daño. Iniciar bafo, pues una opción aceptable, aunque considerando que el peso de la niña, la edad de la niña era bastante alto, el bafo tiene mejor éxito en pacientes más pequeños y había una gran limitante de nuestro hospital es de contradicciones. No tenemos acceso a ECMO, pero no tenemos acceso a un SensorsMedic 3100B para niños mayores de 35 kilos, así que tampoco era una opción viable en ese momento. Pronarla, pues, aunque sí estaba hipoxémica, no era algo que nos preocupara. Sus marcadores de oxigenación tisular estaban bien, tenían buen lactato, tenían una saturación venosa aceptable. Entonces, el problema que a nosotros nos preocupaba era exactamente el CO2 y la repercusión que nos iba a dar. Entonces se discutió ECMO y obviamente cuando ponemos un paciente oncológico y hablamos de ECMO, saltaron las alarmas. ¿Qué hacemos? Lo ponemos, nos lo metemos, tenemos la capacidad para resolver complicaciones que puedan salir. Afortunadamente, la paciente tenía unas cuentas de glóbulos blancos bastante aceptables, no estaba neutropénica, las plaquetas estaban bien, no había mayor trastorno de la coagulación, probablemente por la fase en la que estaba en ese momento de la quimioterapia. Entonces decidimos iniciar ECMO venovenoso. Requirió soporte venovenoso durante 21 días. Obviamente todo el tratamiento de soportes, antibiótico, nutrición, su manejo por oncología. Y la duración de estancia final en la UCI fue de 32 días y la duración de la estancia hospitalaria fue de 59 días. La paciente se pudo ir a casa tranquila. Esto fue cómo evolucionó la paciente estuvo en ECMO. Si ustedes pueden ver aquí las gasometrías previo al ECMO, la que ya les había comentado. En las 24, los parámetros ventilatorios y los parámetros del ECMO. A las 24 horas, pues, había una marcada mejoría. Habíamos logrado disminuir el CO2, el pH se había normalizado a expensas del bicarbonato. Habíamos reducido los parámetros ventilatorios a unos valores que están dentro del parámetro de reposo para ECMO. El flujo que ocupábamos era alrededor de entre el 60 y el 70% de lo que ocupaba la niña para el peso. El flujo de barrido, pues, requirió llegar hasta 4,5 en las primeras 24 horas, pero conforme la paciente se fue estabilizando y dimos manejo a los de soporte, obviamente, al problema obstructivo que tenía la paciente, pues fue mejorando. Las 48 horas de ECMO, pueden ver ustedes cómo mejoraron el índice de oxigenación, la PAFI, el CO2 estaba un valor aceptable, pudimos empezar a bajar el gas de barrido. Y para la decanulación, pues unos gases arteriales prácticamente normales con unos parámetros bastante aceptables dentro del concepto de ventilación de protección pulmonar. Entonces, viendo a grosso modo, hablar de poner en ECMO a un paciente oncológico es un reto. Si ustedes comparan, estos son los datos de los últimos 5 años de los centros que le reportan al registro de la ELSO. Para el área pediátrica, 43,000 pacientes con una sobrevida de 56%.
En indicaciones pulmonares, pues 63% de sobrevida, en indicaciones cardíacas 56% y en RCP 41%. Pero de estos 43,000 pacientes en los últimos 5 años, la cantidad de evidencia y de información que podemos encontrar sobre paciente oncológico en ECMO, pues es considerablemente limitada. Vamos a revisar un poco de la literatura que está disponible. En el manual, el libro rojo de la ELSO, en la edición más reciente, que es de 2021, la sexta edición, podemos ver cómo se han venido flexibilizando las contraindicaciones. Algunos pacientes que antes estaban fuera como una contraindicación absoluta, ahora se catalogan como contraindicaciones relativas. Entonces, en el mismo manual, ELSO nos dice, pacientes con cáncer tienen sobrevida entre 40 y 50%, considerando estos que hay tumores sólidos, malignidades hematológicas. En pacientes con linfomofagocitosis entre 35 y 40% de sobrevida. Y en pacientes post-trasplante de células hematopoyéticas, pues aquí la sobrevida es menor y como pueden ver 15 a 20% de sobrevida. Contraindicación relativa, pues todavía en una guía publicada en 2021 de la ELSO decía pacientes con inmunosupresión, pues podría considerarlo. Pacientes con problemas de coagulación difícil de controlar o probablemente cronificada o congénita, pues ahí sí habría un problema. Y pacientes cuando el pronóstico de su enfermedad subyacente sea malo, pues debe de ser valorado individualmente. Revisando la literatura, pues se encuentran varias revisiones. Una de las más recientes es esta, este es en adultos, publicado por un grupo chino, es de 2023. Hicieron una revisión de literatura, 24 estudios desde el 98 hasta el 22, solo consideraron adultos. 10 estudios retrospectivos y 14 reportes de casos, o sea, relativamente evidencia de baja calidad. 11 pacientes tenían malignidad perdón, 11 estudios hablaban de malignidades hematológicas, total 119 pacientes, una sobrevida de 32% para pacientes con problemas respiratorios. Posterior a trasplante de células hematológicas halogénico, el 20% de sobrevida, similar a lo que reportaba eso. 3 estudios hablaban sobre tumores sólidos, al final 321 pacientes. Donde más se había ocupado en tumores sólidos era asociado a cirugía, procedimientos de cáncer de pulmón y algunos de cáncer de pulmón y esófago, donde había sido necesario para el procedimiento. Solo 27% de mortalidad, esto es casi más del 70% de sobrevida en esos pacientes. Al final ellos concluyen que la investigación actual en ECMO debería de considerarse como una terapia de última línea de salvamento para ciertos tipos específicos de cáncer, pero se necesitan mayores estudios donde, ¿verdad?, se muestre eficacia, efectos adversos y sobre todo algo que es bien importante en cáncer, recordar que no todos los cánceres son iguales, no todas las leucemias son iguales, no todos los tumores sólidos se comportan iguales, por lo tanto, sí nos sería muy útil tener evidencia en cada tipo, en cada fase de la quimioterapia sobre cómo abordar estos pacientes, pero lastimosamente a la fecha no hay información disponible en la literatura. Este es un estudio un poquito más viejito de 2021, es un grupo alemán. Ellos evaluaron pacientes niños que habían tenido ingresados con cáncer o con post-trasplante de células hematopoyéticas en un solo centro. En 12 años habían tenido 20 pacientes que habían requerido ECMO. De estos 20 pacientes salen de 572 nuevos diagnósticos de neoplasias. 1.9% requirió ECMO, 257 pacientes que habían tenido trasplante hematopoyético,
3.5% había requerido ECMO. En esos de post-trasplante de células hematopoyéticas, pues habían asociados a cáncer y de patologías que no son malignas, ¿verdad? 17 de los 21 habían sido respiratorios y 3 pacientes habían sido problemas de falla respiratoria y cardíaca combinada. La duración del ECMO en los sobrevivientes, 12.2 días de mediana, un rango de 1,48, y en los que habían fallecido, 21 días de mediana, con un rango de 2 a 48 días. La sobrevida al alta, pues ustedes ven en general, ellos reportan 35%. En pacientes con malignidad hematológica, 45% de sobrevida, y en los pacientes post-trasplante de células hematopoyéticas, un 22% de sobrevida. Similar a lo que habíamos mencionado previamente que decía el libro rojo de ELSO. 7 pacientes vivos, 7 pacientes estaban vivos, estos que vemos aquí en la barra negra, estaban vivos sin ningún evento a los 4 años posterior a haber sido sometidos al tratamiento. Esta es otra revisión sistemática y un metaanálisis. Obviamente, estudios observacionales son los más disponibles sobre el rol del ECMO en pacientes oncológicos pediátricos. Revisaron 13 estudios, 625 pacientes, 92% de ellos era por indicación respiratoria. La mortalidad en ECMO global fue de 55% y la mortalidad al alta fue de 60%, es decir, una sobrevida de 45% a la decanulación y de 40% al alta. Ellos hacen el análisis aquí, pueden ver la mortalidad a la decanulación y aquí la mortalidad al alta hospitalaria. Habían estudios que obviamente eran más grandes que otros. Si ustedes se pueden ver acá cómo es de discrepante, por ejemplo, este estudio y este estudio tienen una ponderación de peso en todo el pool que es mucho mayor. Ahora, este es un estudio de 2024, este es uno más reciente. Estamos hablando de pacientes hematológicos y oncológicos en ECMO. Este era multicéntrico, centros de Estados Unidos y Europa. 149 pacientes, 118 eran oncológicos, 31 eran post-trasplante de células hematopoyéticas. Las indicaciones para el ECMO, 46% respiratorio, 28% cardiorrespiratorio y 26% por falla cardíaca. No profundizan en las causas específicas de que los llevaron a la falla. O sea, pueden haber, ahí van mezclados los choques sépticos, iban mezclados con los pacientes con toxicidad cardíaca por antracíclicos, por ejemplo, o cualquier otra fármaco quimioterapéutico que cause cardiotoxicidad. Entonces no hacen esa distinción sobre qué fue lo que lo llevó a la falla en particular. Sobrevida a la decanulación, ellos reportan que para los pacientes que eran puramente oncológicos, 52%, para los de trasplante de células hematopoyéticas era 42%. Llama la atención cuando hacen una relación de sus resultados secundarios, que habían algunas características. Por ejemplo, el paciente que había tenido paro cardiorrespiratorio, pues se había visto que aumentaba la mortalidad tanto a la salida del ECMO como al alta del hospital. La otra causa que encontraron estadísticamente significativa fue que los pacientes que habían requerido conversión de la terapia de veno venoso a veno arterial, pues habían tenido también mayor mortalidad. Y había un factor que parecía disminuir la mortalidad, que era el uso de terapia de sustitución renal continua, tanto para la mortalidad a la salida del ECMO como para la mortalidad hospitalaria. Esta es otra revisión, esta es en Corea. Hicieron un análisis de 9 años, 21 pacientes, 48% requirieron veno arterial y 52% requirieron veno venoso. La sobrevida global, pues aquí tienen unos datos bastante interesantes, relativamente más bajos que los que vimos en los
estudios anteriores, 29% sobrevive a la decanulación, 25% sobrevive a la alta hospitalaria, 40% de sobrevida en pacientes post-trasplante de células hematopoyéticas, pero hacer la aclaración que pues eran 5 pacientes, ¿verdad? Y algo que me llamó mucho la atención de este estudio, 100% de mortalidad en ECMO venovenoso cuando es tanto en adultos, niños y neonatos, venovenoso es considerablemente menos fatal, o sea, tiene mejor sobrevida que venoarterial, pero en este centro en particular, 100% de mortalidad en venovenoso. Ellos hacen un análisis en estos Kaplan-Meier que están acá, en la sobrevida, pues, hasta los 50 meses, alrededor del 25%. La sobrevida al comparar veno arterial con veno venoso, pues marcada a los 3 meses ya habían fallecido todos los venovenosos. Aquí tenemos al relacionar cuando eran infecciones virales en la línea celeste y no virales en la naranjada tenían mejor sobrevida, probablemente estos que tuvieron virales eran los que estaban en veno venoso, no lo sé, no lo especifican. Y algo que sí me parece interesante porque los otros estudios no estaban hablando sobre complicaciones propias del ECMO, era que la relación entre complicación y mortalidad, pues ellos vieron de que el que más se relacionó, aunque el valor no es del todo significativo, pues había mayor diferencia entre los que tenían, mayor mortalidad entre los que tuvieron alguna complicación hemorrágica versus los que no tuvieron complicaciones hemorrágicas. Y es algo pues que obviamente nos preocupa porque el paciente oncológico sabemos que dependiendo de la fase del tratamiento, pues su coagulación puede ser difícil. Pasan de un estado procoagulante a un estado anticoagulante en cuestión de días. Es complicado el manejo de las plaquetas y pues lastimosamente no hay eh, guías que nos puedan ayudar a cómo irnos comportando conforme a manejar la anticoagulación en estos pacientes. Bueno, entonces, para todos los que hacen trasplante de células hematopoyéticas, y ustedes saben que las complicaciones de estos pacientes pues, pueden ser bastante significativas a la hora de definir la mortalidad, es importante saber que esta podría ser una opción. Si bien es cierto, es el grupo en el que tiene mayor mortalidad, la literatura pues nos está diciendo que no deberíamos delimitar a estos pacientes, sino que hacer una selección un poquito más a conciencia de cómo elegir a quiénes sí y a quiénes no. Entonces, este es un artículo, un position paper del grupo Palisi, donde ellos analizan qué condiciones deberían de reunir estos pacientes sometidos a trasplante hematopoyético para decidir si entran a ECMO o no entran a ECMO. Entonces, aparte eh, de los criterios pues, que ya están establecidos para decidir quiénes se podrían beneficiar de ECMO, pues también hay que considerar 6 puntos clave, dice este grupo. Este grupo es mayoritariamente Estados Unidos, pero hay también en Europa y Asia gente que trabajó en este artículo de posición. Entonces, uno, considerar las comorbilidades actuales del paciente. Por ejemplo, tiene infecciones, tiene daño a algún órgano, tiene toxicidad. ¿Cómo está la condición de coagulación actualmente? ¿Podríamos ayudarle? ¿Sí o no? ¿Hay alguna enfermedad, perdón, la enfermedad subyacente que requiere trasplante de células hematopoyéticas? ¿Será lo mismo un paciente que lo requiere por una malignidad, por ejemplo, una leucemia mieloide, o un paciente con otro tipo de patología hematológica no maligna que pueda se beneficiar de este? Hay datos sobre la toxicidad propia que va a generar el acondicionamiento para el trasplante de células hematopoyéticas. Hay expectativas de la familia y el paciente, cómo ven ellos eh, al reunirse con el equipo multidisciplinario, hacia dónde va, cuál fue el régimen previo para la realización del trasplante
de células hematopoyéticas y obviamente pues características del graft del injerto que se va a dar, si es autólogo, si es halogénico, qué tipo de pareo se hizo para determinar la compatibilidad, etcétera. Entonces, no nos dan guías claras como quisieron a este sí, que cumpla esto, que cumpla lo otro, pero sí nos dicen valórelo en cada base. Y a partir de este artículo, de este papel, pues al final se hace una revisión internacional. Tanto este grupo PALISI como otros grupos europeos, la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos Pediátricos, grupos que trabajan con oncología en Europa y en Estados Unidos, pues sacan también un consenso multidisciplinario donde nos dicen qué vamos a hacer y básicamente eh, dan 36 recomendaciones donde van evaluando un poquito más a profundidad estos detalles, a quienes sí, a quienes no. Y la conclusión general que ellos llegan es que el ECMO se puede utilizar en pacientes que reciben trasplante de células hematopoyéticas con enfermedades no malignas o con enfermedades malignas, pero que tengan bajo riesgo de recurrencia y una estimación razonable de supervivencia libre de enfermedad, mayor de 30% de sobrevida libre de enfermedad al año posterior al trasplante. Eso es lo que plantean ellos, que ese debería de ser el paciente eh, ideal. Entonces ellos hacen un flujograma, por así decirlo, de cómo es que hacen esta decisión, ¿verdad? El ECMO se podría considerar en pacientes que reciben el trasplante hematopoyético para manejar falla respiratoria o cardíaca que no responde a la terapia convencional y que cumple los criterios generales de la ELSO. Entonces, aparte de eso, hay una razonable expectativa de recuperación en un tiempo limitado de 2 a 3 semanas, y al niño el que va a recibir el trasplante para no malignidad o para malignidad tiene bajo riesgo de recurrencia. Aparte de eso, evaluar las consideraciones previas que habíamos discutido en el artículo anterior, la enfermedad actual, no haya falla pulmonar o cardíaca que sea irreversible, el tipo de trasplante, las complicaciones asociadas, las expectativas del paciente y cómo está la enfermedad subyacente en el momento. Y obviamente todo esto en un equipo, en una evaluación por un equipo multidisciplinario, ¿verdad? A modo de conclusión, pues ustedes eh, se pueden llevar a casa. El cáncer no es una contraindicación absoluta, ¿verdad? Sino es relativa. Ya vieron que aunque no de la mejor calidad que quisiéramos o no lo directo que quisiéramos, sí hay evidencia, sí hay grupos que lo están intentando y creo que para los que nos gusta la oncología crítica, el hecho de tener una herramienta más para los pacientes que yo considero el oncológico crítico el más delicado de todos, el que más se complica, el que presenta todas las complicaciones, el hecho de tener una herramienta como el ECMO pues debería de ser eh, una ganancia, un arma más que tenemos en nuestro arsenal. Los resultados actuales pues son heterogéneos, como ustedes vieron, no podemos generalizar, sino que debe de evaluarse con cada paciente. La adecuada selección de pacientes es lo que va a ayudar a la sobrevida, a mejorar la sobrevida. Y obviamente si su centro es de recursos limitados, pues esto se vuelve más crítico porque podemos ocupar este recurso en los que sabemos que van a ser, a los que van a tener un mejor chance de salir adelante. Obviamente hay un mayor riesgo en los que pacientes que están sometidos a trasplante de células hematopoyéticas y creo que para ahí va el futuro del estudio en el paciente oncológico y hemato-oncológico. Considerar la disponibilidad de recursos, como les decía, ECMO pues no está disponible en todos los centros y en los que está disponible pues puede que no sea ampliamente disponible. Mi centro, por ejemplo, solo tiene capacidad para 10 pacientes al año, ¿verdad? Y somos un centro general, entonces tenemos que compartirlos con pacientes previamente sanos, con cuadros que se han complicado en el transcurso de su enfermedad. Entonces nos toca valorar un poquito más intenso el qué pacientes le vamos a brindar el recurso.
Muchas gracias y recordarles que pues uno es tan bueno como el equipo que tiene, ¿verdad? Cualquier cosa, ahí está mi correo, estamos a la orden para cualquier pregunta. Sergio, felicitaciones definitivamente, no solamente por la brillante exposición que nos compartiste esta tarde, sino por todo el trabajo que estás haciendo, tu equipo y tu persona en el Hospital de El Salvador. Felicitaciones y gracias por compartirnos la experiencia. Están abriendo camino y eso es muy, muy importante. Gracias, Lupita. Sí, muchas gracias a todos los expositores que nos acompañaron. Vamos a dar espacio a algunas preguntas que tenemos. La primera pregunta está dirigida para la doctora Mireya Muñoz. El doctor Rodrigo Pérez desde Colombia nos manifiesta felicitaciones por su exposición, doctora. ¿Y qué tantos pacientes con diagnóstico de colitis neutropénica reciben tratamiento quirúrgico en su unidad? Y en el caso de las tomografías que se realizan para evaluación de estos pacientes, estas se toman con doble contraste, es decir, vía oral y vía venosa. Sí, gracias. Bueno, primero contesto la primera que nos preguntan sobre a quiénes sí son candidatos. Pues aquí la situación es que hay muy poco escrito al respecto. Como ustedes saben, también las indicaciones para poder nosotros indicar la cirugía son pocas, que es el sangrado de tubo digestivo, la presencia de perforación. Yo siempre he sumado otras indicaciones que son la persistencia del estado de choque o el choque refractario, la persistencia de acidosis metabólica principalmente. Este es un camino que falta recorrer mucho. Le mandaba yo a la doctora Lupita 3 artículos que son los que tengo escritos de aquí de la terapia intensiva del instituto y, por cierto, ya estamos también en vías ya de publicar los siguientes 10 años. En realidad sería una experiencia de 20 años, pero aún así es poco la experiencia que se tiene al respecto de a quién mandar a cirugía. Es difícil. Nosotros aquí en el instituto hemos tenido una labor demasiado fuerte con los oncólogos quirúrgicos, muchas discusiones al respecto y nosotros llegamos, de acuerdo a los resultados de uno de los artículos, llegamos a la conclusión de que la mitad de niños bueno, más bien a los niños que entraron a quirófano, solamente de 9 uno de ellos vivió. Y pues en realidad no era porque no se deba de meter a quirófano. Yo creo que un niño debe de someterse a una derivación, en el caso de la enterocolitis neutropénica, es de manera temprana. Sin embargo, pues no todos están de acuerdo, no todos los oncólogos quirúrgicos, y nosotros con los resultados que tuvimos de uno de los 3 artículos, a lo más que llegamos, que yo lo he consultado con muchos otros centros grandes, es a que primero se haga una paracentesis. Y si la paracentesis es positiva, entonces el niño puede entrar a quirófano. Sin embargo, cuando tenemos a niños con abdomen agudo y enterocolitis neutropénica, con choque refractario y acidosis metabólica, es tanta la insistencia que en muchas ocasiones tenemos que volver a reunirnos y a solicitar y damos todo nuestro punto de vista para que el niño entre a quirófano. Pocas veces ha entrado. Lo que pasa es que entran demasiado tarde, porque pues esas indicaciones que estoy dando, pues son a choque refractario, pues es demasiado tarde por el choque, no porque no entre a quirófano. No le va bien porque entró a quirófano, o le va mal porque entró a quirófano, sino por el estado de choque en el que ya está el niño. Sin embargo, pues nosotros hemos platicado y hemos llegado al acuerdo de que en su momento, si está indicada una paracentesis, se hace la paracentesis y vemos si sale positiva, entra el quirófano, y si no, pues el manejo sigue siendo observador para todo el estado de choque y volver a revalorarlo, doctor. Pero pues en el único estudio le pasaba yo a la doctora Lupita los artículos por si había manera de mandárselos. En el único estudio, pues no, o sea, no nos fue muy bien mandándolos de primera instancia. Sin embargo, aquí en México conozco otros centros que de manera más temprana en adultos los meten y les va bien. Con respecto a su segunda pregunta, nosotros pues generalmente son pocos a los niños que mandamos a tomografía. Siempre primero recordar que el diagnóstico es clínico.
y que el diagnóstico es presencia de abdomen agudo por neutropenia grado 4, obviamente con los neutrófilos bajos, y nosotros pensamos o siempre les enseñamos aquí a los residentes que el diagnóstico es clínico y que se apoya con ultrasonido para ver el grosor de la pared intestinal, pero no para confirmar el diagnóstico. Es para recordar, recordemos que el ultrasonido se toma para ver el pronóstico del niño, pero el diagnóstico es clínico y nunca hacemos tomografías. Hemos hecho pocas, lo hemos visto en pocas, sobre todo en niños que al mismo tiempo tienen enterocolitis neutropénica y que al mismo tiempo tienen pancreatitis. Pero no es de rutina que nosotros hagamos la tomografía. Sí, en la literatura la mencionan, está indicada, pero pues también recordar que estos niños con abdomen agudo y graves en muy pocas ocasiones pueden bajar porque tienen reanimación hídrica con inotrópicos y con vasoactivos. No sé si esta respuesta sea suficiente para usted, doctor. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias por su respuesta y su aclaración. En honor al tiempo, apegándonos a cumplir lo establecido, solamente vamos a mencionar a la doctora Romina, quien nos preguntó sobre la participación del estudio en terapia de reemplazo renal. Eso nos queda como una tarea. Vamos a comprometernos con la doctora Agostina a plantear un protocolo, aún no tenemos establecido. Y quiero darles las gracias a todos por participar en este webinar que ha sido muy enriquecedor para nosotros y muy beneficioso para nuestros pacientes. Muchas gracias por su participación y damos espacio para recibir la invitación al... Muchísimas gracias, Lupita. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este seminario. Grandes trabajos, grandes esfuerzos que se hacen para los niños oncológicos y en general, pues para poderles ofrecer todo el soporte aquí en Latinoamérica. Y pues nuevamente invitándolos, recuerden que del 5 al 8 de noviembre es nuestro Congreso Latinoamericano de Cuidados Intensivos Pediátricos, que va a ser en conjunto con la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica en la ciudad de Mérida, Yucatán. Y les compartimos ahorita este flyer que está en todas nuestras redes sociales y en la página de slacip.com para que puedan enviar todos sus trabajos de investigación. Así como en este seminario es el gran ejemplo, hay muchas personas que están haciendo grandes investigaciones, grandes trabajos en toda Latinoamérica durante el día a día y pues los invitamos a que los compartan en este gran evento. Nos vemos dentro de 15 días y estar nuevamente pendientes en slacip.com para todo lo que necesitemos. Muchas gracias.